lo que había preparado para poder informarles. La siguiente, por favor. Hablando un poco en cuanto a los protocolos de hospitalización que se están implementando en la clínica, es bueno informar a todos que en sí, bueno, hemos emitido informes para la sociedad inclusive, de que los protocolos que se utilizan en la clínica están estandarizados y están basados en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, ¿no? La FDA y todas las sociedades científicas en sí, teniendo en cuenta siempre poner por obra la mejor evidencia, ¿no? Y lo que en sí implica una buena práctica de la medicina para llevar a cabo y para obtener y procurar obtener siempre los mejores resultados. Una pregunta frecuente es si todos los pacientes necesitan internarse. Creo que ya muchas de estas preguntas han ido dilucidándose a lo largo de la presentación, pero es importante tomar en cuenta de que no todas las personas con un cuadro sospechoso o un cuadro positivo van a necesitar de internarse. Se hablaba inicialmente y más o menos se ha mantenido la misma estadística mundial, y es importante saberla de que casi el 80% de las personas van a cursar con cuadros leves, ¿no? Entonces, estos cuadros leves, como bien decía el doctor Rodrigo, van con un cuadro gripal, resfrío, van a estar moqueando, van a tener fiebre, ¿no? Van a estar congestionados, van a tener dolor de garganta, ¿ya? Y no van a desarrollar en sí algún signo que llame la atención en cuanto a alarmas propiamente dichas, que también lo voy a explicar a continuación. Y es muy importante tener esto en cuenta porque cuando se hablaba ahora acerca de la medicación y de la automedicación, estas personas, que son el 80% aproximadamente, que van a ir bien solamente tomando paracetamol y guardando reposo, si nosotros empezamos a tomar medicamentos por nuestra cuenta, de cualquier tipo, ivermectina, hidroxicloroquina, acitromicina y muchos otros medicamentos que han venido sonando a lo largo de este tiempo, creamos esa falsa expectativa de que puede ser el medicamento el que nos está sacando del cuadro, siendo de que lo único que puede estar induciéndonos es toxicidad en sí. Entonces, obviamente, ser vistos por un médico, ser evaluados por un médico. En la clínica tenemos protocolizado todo desde que el paciente ingresa a la emergencia, desde que el paciente es evaluado con todos los equipos de protección personal que decía la doctora Guillox, y desde que el paciente es evaluado en sí en cuanto a todos los parámetros de signos vitales y solicitados los análisis pertinentes, y si requiere hacer una tomografía en sí. ¿Ok? El 15% más o menos aproximado ya son pacientes que sí van a requerir internación en una sala general, y el 5% restante aproximado son pacientes que van a requerir una terapia intensiva. Entonces, obviamente, ya el paciente internado implica de que existe un daño, sobre todo a nivel pulmonar, ya que no nos olvidemos que esta es una enfermedad multisistémica en sí, ya es una enfermedad donde toda la cascada inflamatoria que se está desencadenando ya va a empezar a generar daños en todo el organismo en sí. Entonces, muy importante lo que lo tomé acá y el doctor Esteban lo tocó, también son los factores de riesgo. Importante tomar en cuenta de que personas con diabetes, personas con hipertensión, personas con enfermedades cardíacas de base, personas con enfermedades pulmonares, personas mayores de 60 años, ya son personas que están dentro del grupo de riesgo y son personas que deberían en sí guardar con mucha más insistencia y mucha más precaución el tema de la cuarentena, ya que de paso no es el momento, y lo podemos conversar en algún momento, no es el momento de suspenderla
punto de mayor elevación del pico de contagios y de situaciones críticas que estamos viviendo, ¿no? Algo que es muy importante, porque a veces las personas dicen, bueno, no soy hipertenso, no soy diabético, tengo 40 años, me salvé, ¿no? Pero ahí es muy importante tomar en cuenta de que la obesidad del índice de masa corporal más de 30, mayor o igual a 30, puede ser un factor de riesgo importante. Hay estudios que hablan de que personas con obesidad les va igual o peor que a las personas mayores. Entonces, ahí, si quieren hacer un cálculo ustedes, se puede calcular el peso dividido entre la talla al cuadrado, multiplican talla por talla, ¿ya? Dividen talla entre peso, el peso entre la talla al cuadrado, si ese resultado, ese índice le da igual o mayor a 30, usted es una persona de riesgo en caso de no tener ninguna de esas otras comorbilidades o enfermedades o situaciones que lo pueden poner más en riesgo, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta los signos de alarma que implican internación, como ya bien lo decía el doctor Rodrigo Sandoval, ¿no? Personas que tienen sensación de falta de aire, personas que están con estados febriles en formas a la medicación, personas que ya están medicadas, por ejemplo, con paracetamol a horario, pero que aún, pese a la medicación, están teniendo fiebre en forma sostenida, es un signo de alarma, ¿no? Síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos incoercibles, intolerancia a tomar líquidos, a poder consentir alimentos y cambios en el estado mental, por ejemplo, estar confuso, estar somnoliento. Son situaciones que ya van a implicar una internación y una vigilancia mucho más cercana en sí, ¿no? Los tratamientos, y es muy importante, ¿por qué yo lo toco esto delante de todos ustedes? Porque yo el otro día conversaba con un colega y le decía, nunca se colocó tanta información médica en manos de gente no médica. Y ese es el problema, porque esto lleva a interpretaciones erróneas o que a la gente empiece a la medicación en cuanto que hacen es generar un daño en sí, en la evolución y en el organismo de las personas que están consumiendo. Hemos visto pacientes que nos llegan con 10, 12 días de evolución, ya en un estado ya de deterioro franco de la función pulmonar, que si ellos hubiesen probablemente venido de inicio a vernos, probablemente hubiéramos contenido la situación y hubiéramos iniciado un tratamiento como se debe y de acuerdo a los protocolos que nosotros hemos establecido. Y es muy importante el tema, tocarlo, el tema de la anticoagulación, el tema de los usos de antivirales, que nosotros lo hemos implementado según lo hablan las guías internacionales, el uso de los corticoides en forma precoz, de acuerdo a determinados parámetros laboratoriales, ¿no? Y acá se nos anotó la posición de cúbito crono, que es seguramente que ustedes han visto en las redes sociales que a los pacientes que están en ventilación mecánica los colocan de barriga, ¿no? Cuando los están, si bien antes de la ventilación mecánica y después también terapia intensiva con la ventilación mecánica, y esto es un factor que incrementa la ventilación y la oxigenación en partes declives del pulmón, ¿no? El otro día me llama para comentarles un poco un señor, me dice, doctor, quiero que usted me oriente. Y le digo, ¿y qué está tomando usted? No, la verdad no he tomado nada. ¿Cuántos días de evolución va? 5. Le digo, no, dígame la verdad, ¿qué está tomando usted? Y me empezó a dar una lista. Me dijo que había tomado ivermectina, hidroxicloroquina, acitromicina, amoxicilina con ácido clavulánico, aspirina y warfarina. Entonces le digo, señor, usted se está intoxicando, ¿qué hago? Me dice, deje de tomar todo, venga a la clínica, ¿ok? Evaluación, vamos a hacerle análisis, y si amerita vamos a hacer una tomografía. Fue por la clínica, sus análisis estaban, gracias a Dios, dentro de parámetros aceptables, pero las enzimas del hígado discretamente a moderadamente elevadas. Entonces, obviamente vemos de que la gente está haciendo un uso irracional de la medicación y esto sí puede ser un riesgo
para las personas y para la salud pública. ¿Ok? Siguiente, por favor. En cuanto a los protocolos, en cuanto a terapia intensiva, ya es muy importante tomar en cuenta qué pacientes necesitan cuidados intensivos. Ya dijimos hace un momento, fiebre elevada sostenida, pacientes que están con sensación o de falta de aire o con síntomas gastrointestinales, etcétera, pero ya personas que tienen una respiración acelerada de 30 o más por minuto, o personas que tienen una saturación de oxígeno disminuida. ¿Por qué les hablo así? Porque muchas personas sé que de repente se han comprado un oxímetro de pulso y lo tienen en su casa. Entonces es importante tomar en cuenta esto porque muchas cosas médicas se han puesto a disposición de la población y pienso que son estas oportunidades para que la gente sepa usarlas de forma apropiada y le dé un uso racional y un uso que realmente beneficie en sí. ¿Ok? Parámetros laboratoriales importantes de inflamación y procoagulantes que puedan hacer de que nosotros decidamos de que el paciente vaya a terapia intensiva, y obviamente una incapacidad de poder mantener el ciclo respiratorio dentro de lo que la persona pueda en sí mantener durante el tiempo. Entonces, estas personas ya requieren terapia intensiva. Cuando las personas van a terapia intensiva, en la mayoría de las oportunidades, ellos ya van a requerir de respiración artificial, de un ventilador mecánico, ¿no? Se ha visto que las personas que ingresan a ventilación mecánica tienen un promedio de estadía en ventilador de 14 días aproximadamente, es bastante tiempo. Y nosotros hemos ido viendo en cuanto a la experiencia en la clínica de que las medidas, mientras más precoces en cuanto a los tratamientos en terapia intensiva, funcionan mejor. Y ahí es algo importante a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque como toda la información está a disposición de la población, de repente nosotros vemos personas o familiares que quieren presionar para que nosotros demos una medicación específica o podamos administrar al familiar. Entendemos completamente la desesperación, entendemos completamente el miedo que se puede tener a esto, ¿ya? Pero lo que sí se tiene que dejar muy en claro es que la clínica ha establecido protocolos que van sobre todo a priorizar el tema de la seguridad del paciente. ¿Ok? Nunca la clínica va a hacer algo que no esté escrito, que no esté detallado y que no esté aprobado. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque muchas veces se piensa de que eventualmente se están dejando de hacer cosas. De ninguna manera. Vemos de que los resultados que estamos obteniendo es gracias a un trabajo de un equipo multidisciplinario de excelencia. Soy muy orgulloso de pertenecer a ese equipo, ¿ok? Y obviamente toda la medicación, todo lo que se va haciendo está estrictamente vigilado, está estrictamente estandarizado de acuerdo a protocolos que hemos confeccionado como clínica en base a protocolos internacionales validados, ¿ok? Aquí una pregunta frecuente: ¿los familiares pueden visitar al paciente en UTI? Nosotros preferimos que no. Hace un par de días teníamos una conversación con la familiar de un paciente que está internado y ella insistía en querer ir a la clínica a ver a su esposo. Yo le decía: señora, pero si usted ha estado con su esposo, usted debería quedarse en su casa porque usted es potencialmente un caso sospechoso y además puede ser positivo. Entonces, hay cierta resistencia en eso. Y obviamente, como hablaba la doctora Maite, la bioseguridad no es solamente cuidarme, sino cuidar al otro, cuidar a los demás. Entonces, hay que crear esa conciencia y nosotros tenemos que crear esa conciencia de que en realidad el hecho de que nosotros implementemos todas estas medidas no me van a beneficiar solamente a mí, sino que van a beneficiar al otro. Y si nosotros creamos una conciencia social de esto, a la vez, en algún momento, si la gente empieza a ponerla por obra, y pienso que es la única forma
de poder contener un poco la curva y la tendencia de esto que realmente asusta, ¿no? ¿Cómo se realiza el informe diario de los pacientes? Lo quise tocar, es telefónico, es un poco distinto porque las personas normalmente tienen la preferencia de ir a ver al enfermo, al esposo, al hijo, para ver cómo está, ¿no es cierto? Pero nosotros preferimos un tema de control de acceso, por un tema de bioseguridad, por un tema de que no existe un tránsito en sí entre los pacientes que estamos tratando, de que todo sea telefónico. La idea, como les decía, es cuidarnos y cuidar a los demás, y pienso que todo esto está centrado básicamente en eso. En cuanto al acceso y a la disponibilidad de terapia intensiva, y eso es algo que yo quería tocar como último punto y lo toco bien corto, y es que Santa Cruz tiene un número limitado de camas hospitalarias y de camas de terapia intensiva. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todas las medidas que la doctora y yo decía anteriormente, el doctor Esteban, el doctor Rodrigo, y ahora mi persona, porque puede llegar un momento en el cual nosotros estemos necesitando una cama con urgencia y no exista esa cama, ¿no? El otro día hablaba conmigo mi padre, mi madre, me decían, ya vamos a salir, le decía, imposible, imposible ustedes porque son personal de riesgo y además porque en esta situación, que a veces uno puede hallarlo un poco irrisorio, que cuando más se incrementó el pico de los contagios y donde estamos viendo de que los hospitales están llegando a una etapa de estar prácticamente colapsados, es cuando la gente está empezando a bajar la guardia, ¿no? Entonces, la recomendación es mantener todos los consejos médicos que nosotros les estamos dando, lo hemos intentado hacer en el lenguaje más sencillo para que puedan ustedes ponerlo por obra y empezar a cuidarse, a cuidar a los demás y a cuidar a su familia y a cuidarse ustedes cuando reinicien sus para comentar. Okay, muchas gracias, doctor Néstor Vaca Pereira. Si gustan, creo que algunas preguntas ya el doctor Foglianini ha ido respondiendo en el chat. Sin embargo, hay un par de que quizás podemos aprovechar la presencia del panel médico para hacérselas. Veía una pregunta acerca sobre esto de la automedicación. Creo que Shirley preguntaba si les pudiéramos compartir algunos ejemplos de los medicamentos más comunes que las personas están automedicándose y para ver qué efectos o qué consecuencias está trayendo eso y qué medicamentos serían estos. Ahí básicamente, si gusta yo puedo responderlo. El tema de la medicación, y yo les decía a los colegas hace un par de días, si yo básicamente tuviese la cura para esto, obviamente habría que hacer un consenso médico y procurar de que todos los médicos traten esto de forma ecuánime y basado en protocolos para empezar a tener resultados en la población en general, ¿no? Pero el problema es que cuando se dan mensajes a la población, no toda la población tiene el mismo grado de entendimiento. Entonces yo puedo decir que se tome de forma profiláctica, pero de repente alguna persona entiende que profiláctica es 3 veces al día, ¿no? O profiláctica es para prevenir, que es así, u otra está entendiendo de que profiláctico es que tengo que tomar hasta que se acabe la pandemia. Entonces, el problema es que la gente está tomando medicación y esto está creando una sensación de seguridad que es falsa. Hay gente que está tomando. Néstor, se puso en mute tu micrófono. Perdón, la gente está pensando de que tomando la medicación está protegida y se está exponiendo, ¿no? Entonces, y se están olvidando de las medidas básicas de bioseguridad. Entonces,
Los ejemplos están, la hidroxicloroquina, que inicialmente se vio de que podía tener cierto beneficio. Hay estudios recientes que dicen de que no ha generado en sí un impacto mayor en cuanto a la evolución y a la mortalidad, ¿no? Y hay varios medicamentos que han estado saliendo, como el cotrimoxazol. Después salió una persona diciendo que podíamos tomar creolina, después del dióxido de cloro, un montón de cosas que realmente no están probadas, puesto de que todos los medicamentos en sí, si uno revisa la literatura mundial, todos dicen que están dentro y en el contexto de ensayos clínicos, ¿no? No existe un medicamento probado que sea la cura en sí. Por eso es que la prevención no deja de ser el punto fundamental para que esto realmente no explote y no llegue a tener mayor, mayor impacto, ¿no? Otro es con el tema de la ivermectina, que mostró tener un efecto in vitro, pero no hay nada concluyente porque se necesitarían dosis más altas, ¿no? Y la gente está creando esa falsa sensación de seguridad, y pienso de que eso está siendo en sí contraproducente porque hemos visto de que los casos proporcionalmente han ido incrementándose en forma exponencial. Añadir algo a ese tema, los medicamentos, y a mí me enseñaron cuando era estudiante de medicina, todo medicamento tiene posibilidad de causar daño. No existe medicamento que no tenga efectos adversos. Entonces, cuando uno toma una medicación de forma indebida, sea porque la dosis es muy alta, sea porque está tomando por más tiempo lo requerido, o sea porque no está indicado en la enfermedad, está exponiéndose a tener mayor complicaciones o problemas. Incluso hemos visto con el doctor Vaca Pereira pacientes que han sido trasladados a nuestra institución de otros hospitales que vienen con múltiples antibióticos que no le han servido a nada al paciente y en algunos casos le han hecho grandes daños. Y la gran preocupación es que la población se está automedicando, están saliendo packs para que la gente comience a tomar medicamentos y como dice el doctor Vaca Pereira, la gente se siente seguro con eso y no hay ningún medicamento que se ha demostrado ser profilaxis ante esta enfermedad. Y esas personas están viniendo ya con complicaciones serias asociadas con el uso de los medicamentos. La única profilaxis que existe es buena higiene de manos, mantenerse lejos uno del otro, ¿ya? Y usar barbijo cuando uno está en público. Bien, gracias